Vamos a revisar los primeros 3 apartados en este episodio. El primero revisar será el analizar. Los autores definen el análisis como un conjunto de operaciones aplicadas sobre un objeto determinado y consistente en su descomposición y en su sucesiva recomposición, con el fin de identificar mejor sus componentes, la arquitectura, los movimientos, la dinámica, etc. En una palabra, los principios de la construcción y el funcionamiento. Desde este punto de vista, el análisis se plantea como un verdadero recorrido. Se parte de un objeto dotado de presencia y concreción, se fragmenta y se vuelve a componer, volviendo al objeto del principio, pero explícito en su configuración y su mecánica. Aparentemente se trata de un camino circular. En realidad, dicen los autores, el camino acaba adquiriendo un conocimiento más pleno del objeto analizado. El camino conduce a una mejor inteligibilidad del objeto investigado. Se trata de un análisis como recorrido y como recorrido que tiene como objetivo la inteligibilidad. En este capítulo, los autores discuten los problemas más generales que suscita el análisis al abordar los textos, es decir, los objetos significantes y comunicativos, así como las implicaciones más inmediatas a un texto concreto y peculiar como lo es el filme. Concluye el primer apartado de este capítulo diciendo que afrontará los aspectos más importantes de un análisis textual del film. El segundo apartado se trata de la distancia óptima. Aquí los autores señalan que lo primero que salta a la vista es que el análisis textual del film comporta necesariamente un alejamiento de la situación normal a través de la cual se percibe este último. Es característico del film, dice Francesco Cassetti y Federico De Chio, el ostentar una realidad material inasible por estar formada de luces y sombras proyectadas sobre una pantalla. Esta fugacidad ha convertido al film en un objeto difícilmente dominable. Existe una diferencia entre la primera visión, que es más aproximativa y parcial, que está casi exclusivamente atenta a la dimensión narrativa, y las visiones sucesivas, más precisas y complejas, abiertas al detalle no directamente funcional en relación a la historia, el estilo, los matices del lenguaje, etc. En ese sentido, volver a ver significa ya empezar a asir. Sin embargo, el espectador está eternamente condenado a seguir las cadencias y las direcciones impuestas por la película. Dicen los autores, en el cine me encuentro invariablemente sometido a la concatenación de las imágenes, al flujo sonoro, a su ritmo regulado. El film se desarrolla externamente a mí, sin ninguna intervención posible de mi parte. Indican también que para remediar esta condición era necesaria una reclusión física, pasar el filme casi fotograma a fotograma o recorrerlo a través de una descripción gráfica que fijara en la página lo que en la pantalla resulta tan volátil. La descomposición y la recomposición solo podían empezar cuando el objeto estaba disponible fuera de la sala de proyección o de exhibición. Hoy en día, la existencia de ciertos instrumentos conviene o convierte esto en algo menos complejo. Cita el videocassette y el magnetoscopio como dos instrumentos que permiten un acceso inmediato al filme. El sentido de impotencia del espectador frente a su objeto queda drásticamente reducido, por lo que el análisis puede realizarse con mayor facilidad. La sala ya no será el único lugar destinado a la visión. En cualquier sitio es posible seguir un filme y siguiéndolo se puede interrumpir, tomar notas, transcribirlo en unas páginas, compararlo con otras imágenes, reproducirlo en una serie de fotos fijas, etc. Sin embargo, esto no trae consigo un menor alejamiento con respecto a los modos de fruición tradicionales del cine. La diversidad resulta a la vez menos llamativa y más radical. Este alejamiento de la situación cinematográfica ordinaria consiente, por un lado, una plena disponibilidad de los filmes en lo que se refiere al análisis, y por otro, ejerce el efecto de minar también un poco la fascinación de las imágenes y los sonidos provenientes de la pantalla. Dice Cassetti y Di Chio
que en la sala el film, más que verse, se vive, es una experiencia vivencial. Cuando se nos hace presente irreversible, puede entonces observarse, escrutarse y sopesarse con la máxima atención, pero sin ningún tipo de abandono. La fascinación se basa en que las imágenes y los sonidos se suceden rápidamente y en continuidad. Lo que hace que una película sea inasible es también lo que la hace más próxima. El análisis, dicen los autores, exige que el film esté literalmente al alcance de la mano, pero también con el fin de dividirlo, ponerle pausa, alejarlo y convertirlo en una cosa en sí misma que se pueda recorrer en cuanto tal. El distanciamiento, dicen los autores, del análisis no es sólo la ratificación de una forma distinta de visión, sino también la búsqueda de una cierta distancia con respecto al objeto. Una distancia de este tipo representa un factor constante en la investigación, en una investigación correcta. Cualquier estudioso sabe que debe estar lo bastante cerca del objeto investigado como para captar todas sus características esenciales, pero también lo bastante lejos como para no quedarse pegado o implicado en él. El problema aquí radica en el tipo de distancia que se debe adoptar. ¿Cómo adoptar esta distancia? Dice Cassetti di Chio que un cambio de estatuto que de objeto de placer y de goce pase a ser un objeto de estudio, ello no excluye una tensión o ligación recíproca entre el observador y lo observado. Al contrario, dicen los autores, los intereses, motivaciones y la disponibilidad deben de quedar intactos en el investigador. Una distancia óptima, y aquí toma un término de Claude Lévi-Strauss, es aquella que permite una investigación crítica que a la vez no excluye una investigación apasionada sin contradicción con una distancia amorosa. Aquí toma el término de Roland Barthes. Hay que alejar el film sin perder el contacto con él, sin extraviar la razón, sin extrañarse. El distanciamiento del análisis, es decir, esta distancia óptima con respecto al film, no representa ni una pérdida ni una renuncia. Es un movimiento que sirve para convertir el film en algo disponible y a la vez dominable, presente en sus partes más concretas y en toda su extensión, pero también a la vez accesible o asequible en sí mismo sin resonancias superfluas. Este tercer apartado que reseñaremos en el programa de hoy trata sobre los conceptos de analizar, reconocer y comprender. Dicen los autores que el análisis, al enfrentarse con su objeto, intenta reconocer y comprender aquello que tiene ante sí, pero lo hace mediante una modalidad muy particular. El reconocimiento y la comprensión, dice Cassetti di Chio, no son lo mismo. El reconocimiento va a estar relacionado con la capacidad de identificar todo cuanto aparece en la pantalla, una acción puntual desarrollada sobre elementos simples para captar la identidad. Esto se refiere a todas las figuras, ruidos, luces, etc. que encontramos frente a la pantalla. La comprensión, por el contrario, está relacionada con la capacidad de insertar todo cuanto aparece en la pantalla en un conjunto más amplio. Se refiere a estos elementos concretos identificados en interés del texto, es decir, el mundo representado, con las razones de su representación. Se trata entonces de un trabajo de integración que consiste en conectar más elementos entre sí, antes de aislarlos en su singularidad, y en remitir cada uno de ellos al conjunto que lo rodea, es decir, antes de identificar su especificidad. También los autores dicen que entre el reconocimiento y la comprensión existe un nexo dinámico, un vínculo recíproco. Dicen los autores que ante un film, es decir, ante un texto, se oscila en una especie de vaivén constante entre la identificación de los elementos concretos, esto sería el reconocimiento, y la construcción de un todo, esto sería la comprensión. Es un movimiento inmediato que hacemos como personas de forma cotidiana. El análisis consiste en activar ese movimiento, ese vaivén, pero de un modo mediato, o si se quiere, meditado en busca de dos objetivos principales. El primero consiste en reconocer más y mejor. El análisis, a través de la descomposición,
procede a un reconocimiento sistemático de los elementos del texto y conduce a inventariar, por decirlo de una manera, el objeto examinado, o, si no inventariar, al menos conocer todo aquello que es relevante en ese objeto, en ese texto. En ese sentido, el análisis, intentando hacer más satisfactorio el reconocimiento, se plantea como auxilio de la comprensión. Un auxilio que, dicho sea de paso, es de una comprensión más apropiada, o intenta ser un auxilio de una comprensión más apropiada. El segundo objetivo es el de captar, además del texto, el captar cómo se llega a comprender. El análisis, sobre todo en la fase de la recomposición, va a sacar a la luz, más allá de la estructura y de la dinámica del objeto, también el qué, el cómo y el por qué hemos comprendido el objeto. El análisis es una ayuda para la comprensión, que en este caso sería una comprensión de segundo grado, es decir, una metacomprensión. Por lo tanto, este segundo nivel ayuda para captar un texto y aprendizaje de cómo es que se capta este texto. Mediante estos pasos y el modo en que se conjuntan, se comprende cómo el análisis debe reorganizar la relación normal con el objeto, es decir, convertirse en una presencia fija y a la vez reencontrar su autonomía. Es decir, se necesita un distanciamiento para trabajar con sistematicidad y con autoconciencia. Hasta aquí la primera parte de la reseña al capítulo primero del libro Cómo analizar un film de Francesco Cassetti y Federico De Chio.